hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer los versos 3 al 5 de Juan, capítulo 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Amén. En el año 1960, un psicólogo norteamericano que se llama Albert Bandura, y él propuso una teoría que se conoce como la teoría del aprendizaje social o del aprendizaje por modelamiento, por modelación. Quizás usted conoce acerca de esta teoría y no sabe que se llamaba así o que este psicólogo la propuso. Pero lo que esta teoría quiere decir, hermano, es que el ser humano tiene la capacidad de aprender a través del ejemplo de otro, a través de la imitación del otro. Eso uno lo puede ver incluso con nuestros hijos. Está estudiado y está comprobado que en familias donde los padres incentiven la lectura, hábitos, rutinas, alimentación saludable, o un trato cordial, ¿cierto?, entre los esposos o entre los que viven en el hogar, está comprobado que el niño también va a replicar y va a imitar esas conductas, o puede estar más propenso también a ese tipo de hábitos y ese tipo de rutinas. Esa es una verdad, mi hermano. El ser humano, Dios lo creó con esa capacidad de poder aprender, de poder retener información y también de poder observar, poder tomar buenos ejemplos y poder luego replicarlos en nuestra propia vida. Y creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, el Señor también ha trabajado de esa manera en nosotros. Hemos tomado, por ejemplo, ilustraciones o hemos meditado acerca de la vida de grandes hombres o de grandes mujeres de la fe, y por ejemplo la vida de oración de ciertos hermanos, la vida de devoción de ciertas hermanas, los hábitos o la disciplina que han tenido ciertos hombres han impactado nuestra vida y de alguna manera nos han confrontado. Han hecho ver de que de repente somos demasiado cómodos, de repente estamos muy estáticos, y esos ejemplos nos movilizan y nos desafían a querer agradar mejor a Dios. Pero la verdad de las cosas, hermano, es que todo buen ejemplo que uno pueda ver acá en la tierra es la sombra diminuta de un ejemplo mayor, de un ejemplo glorioso, que es el ejemplo de Cristo. Toda buena acción que usted pueda hacer, mi hermano, no es más que la gracia de Cristo operando en su vida. Todo buen ejemplo que usted pueda ver o reconocer en otro no es más que la gracia de Cristo actuando en la vida de esa persona. Por lo tanto, lo que estamos viendo detrás de un buen ejemplo es a Cristo. Y eso es lo que vamos a meditar y ver en la palabra del Señor esta mañana. Cómo Cristo a través de su ejemplo nos puede modelar a nosotros, pues somos hijos de Dios, a hábitos tan buenos como la obediencia, el servicio a los demás y también el amor al prójimo. Vamos a ver cómo Cristo a través de estos breves versículos que nosotros leímos nos va a modelar y nos va a impulsar a tener esos hábitos en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver entonces primero cómo el ejemplo de Cristo nos modela a nosotros a la obediencia al Padre. Si usted se fijó, nosotros leímos el verso 3, que dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios iba a volver. A Dios volvía. El contexto de estos versos, hermano, se sitúa en Jerusalén. Jesús estaba con sus discípulos. Dice el verso 1 que ellos estaban reunidos antes de la celebración de la fiesta de la Pascua, esta celebración judía que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, como Dios le libró de las plagas, de la muerte destructora, como Dios libró incluso a los primogénitos de los judíos de la muerte, ¿cierto? Y eso simboliza mucho a Cristo, porque fue gracias al sacrificio de cordero sin defecto, como a través de su sangre derramada en los dinteles de la puerta, la muerte pasó por alto a los hijos de los judíos. De hecho, eso significa Pascua, pasar por alto. Y eso simboliza ya el destino y el sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros.
El texto nos dice que ellos estaban reunidos y algo que me llamó mucho la atención en el verso 1, que no lo leímos, pero lo vamos a meditar, es que dice que la hora de Cristo ya había llegado y él sabía que su hora había llegado. Y esa hora se refiere al término de lo que uno puede ver como el ministerio terrenal de Cristo y el inicio de lo que iba a ser el camino hacia la luz del Calvario. A esa hora se está refiriendo acá la palabra. Y eso nos demuestra, hermanos, que para Cristo esto no fue una sorpresa. Nuestro hermano Mario la semana pasada nos predicó acerca de consumado es y cómo él voluntariamente él fue hacia la cruz. A él nadie le obligó a hacerlo, sino que él voluntariamente tomó esa decisión y fue a la cruz. Y hermano, es maravilloso meditar en esto porque cuando uno medita acerca de la persona de Cristo en el Evangelio de Juan, que lo ha leído, uno puede ver cómo el evangelista plasma la esencia humana del Señor, ¿cierto? Jesús se fatigó, Jesús lloró, Jesús tenía hambre, Jesús le gustaba compartir y estar junto a sus amigos, a sus discípulos, pero también uno puede ver la parte divina de Cristo, la esencia divina plasmada en el Evangelio de Juan. Jesús teniendo control y dominio sobre los elementos, Jesús obrando milagros, haciendo sanidades, liberando a gente de espíritus y demonios, pero también Jesús sabiendo los pensamientos de los hombres sin siquiera que los hombres dijeran una sola palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versos 23 y 25 dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y leo este pasaje, hermano, y medito acerca de esto porque ya en lo que nosotros estábamos leyendo, el diablo había puesto en el corazón de Judas el traicionar al Maestro, el traicionar a Cristo. Pero esto no toma por sorpresa al Señor. Él sabía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas. Y quizá uno puede decir el camino a la cruz o la traición y el camino al Calvario es totalmente una derrota, una acción que toma por sorpresa al Señor, pero estos versos nos demuestran todo lo contrario. Que Dios estaba en control y Él sabía lo que iba a suceder. Él estaba en conocimiento de lo que a Él le iba a pasar. Y el verso 3 que nosotros leímos viene a reforzar esto, porque dice que el Padre había puesto todas las cosas en las manos de su Hijo. Y Cristo es pieza clave, hermano, del plan de redención. Sin Él no habría redención. Y Dios pone en las manos de su Hijo este propósito glorioso de que Él pueda redimir. Lo que se conoce como la economía de la Trinidad, esta división y distribución de roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo se somete y se sujeta voluntariamente al Padre. Y Él a través de esa sujeción es que puede llevarnos a la salvación. Él a través de su sacrificio que hoy nos puede dar esperanza y redención y que hoy nosotros podemos tener comunión con el Padre. Y eso no es más que su obediencia. No es más que la obediencia de Cristo al Padre. Y esta obediencia nos desafía a nosotros. Este testimonio de Cristo, sabiendo lo que iba a padecer, y que igual continuó adelante, nos desafía porque cuando nosotros a veces estamos en un camino o en una situación y vemos que las cosas no resultan bien, o vemos que estamos siendo perjudicados, ¿cierto? A medida que vamos atravesando por ese camino, la respuesta más natural y más inmediata quizás es abortar misión. Quizás la respuesta más natural es salirse de ese camino. Como dicen por ahí, soldado que arranca sirve para otra guerra. Quizás de cuántas cosas nosotros hemos escapado, de cuántas cosas hemos huido, cuántos procesos del Señor hemos abandonado. Pero no fue así con Cristo, sino que Él fue obediente hasta lo último. A pesar de las consecuencias, Él fue obediente. Pienso que a veces nosotros tenemos más miedo a ser humillados, a ser avergonzados, a ser derrotados, que ser obedientes al Padre, que ser obedientes a Cristo. Y esto nos desafía, hermano. Si pensamos en su obediencia y vemos nuestra obediencia, nos falta mucho. Estamos al debe y necesitamos del Señor.
Por eso su ejemplo de obediencia y de sujeción a nosotros nos debe, hermanos, nos debe guiar, nos debe llevar a imitarlo. Así como hablábamos de que el ser humano puede aprender a través de estos buenos ejemplos, que nosotros podamos tomar este ejemplo de Cristo y podamos aprender la importancia de la obediencia al Padre. ¿Cómo evalúas entonces ahora tu obediencia, tu sujeción a Dios? Si tú como cristiano sabes y abres las Escrituras y sabes que hay mandatos claros, fuertes, directos, a que por ejemplo nosotros debemos permanecer en santidad, o a que nosotros debemos permanecer en piedad, o que entre nosotros debe haber amor fraternal sin fingimiento, o que hay mandatos claros a que nosotros debemos sujetarnos a Dios, a su palabra, a las autoridades. ¿Cómo respondemos a esa ordenanza? ¿Respondemos como estos hijos que obedecen a su padre sin chistear, sin renegar, sin enojarse? ¿O somos muchas veces como estos hijos que también hay, que ante la indicación de un padre dicen que no? Dicen que esto no me gusta, es que no lo quiero hacer simplemente. Esta palabra, hermano, nos lleve a reconocer eso, que hay pecado en nosotros, que hay maldad, y que necesitamos de Él. Necesitamos del Espíritu Santo, quien nos lleve a ser más obedientes al Padre. El segundo ejemplo que podemos ver en estos versos, hermano, es el ejemplo que Cristo nos da acerca del servicio. Dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. En aquellos tiempos las sandalias eran el calzado de la época, era lo que estaba a la última moda. Incluso el que tenía sandalias era alguien afortunado, si no andaba a pies pelados. Y los caminos de la época no eran como los caminos de hoy, eran caminos de tierra, de mucha piedra, y eran caminos que hacían muchas heridas en los pies. Y si usted se imagina la combinación de sandalias abiertas más un camino de tierra, eso tenía como resultado unos pies bastante sucios. Incluso pies con heridas, posiblemente. Pies cansados, pies sucios, pies fatigados. Y la costumbre era que al ingresar a una casa uno se quitara sus sandalias y pudiera lavarse los pies. Pudiera refrescarse, pudiera limpiar las heridas o quitar la tierra y luego ya pasara al resto de la casa. Incluso en algunos lugares era costumbre de que hubiese una persona como sirviente que al ingresar personas él se preocupara de lavarle los pies a los demás. Y eso era una señal de hospitalidad, de amor y de recibimiento a estas personas que estaban ingresando a la casa. Y si usted se fijó en lo que nosotros leímos de este capítulo 13 de Juan, llama la atención que no había sirviente que lavara los pies, y tampoco ninguno de los discípulos tomó la actitud de decir, antes de pasar a la cena, ¿les parece si nos lavamos los pies? O yo voluntariamente voy a lavar los pies a ustedes. Eso no ocurrió. Sino que el texto nos dice que ellos ya estaban en la mesa sentados, ya estaban cenando, estaban participando de lo que conocemos como la institución de la cena del Señor, compartiendo el pan y compartiendo el vino. Y llama la atención de que nadie se preocupó de este detalle, de lavarse los pies. Pero hubo un momento, durante la cena, donde todos estaban reunidos, que Cristo se levantó. Él tomó esa iniciativa. Y yo me imagino esa situación, estaban conversando, y luego ven al maestro levantarse y me imagino que hubo como un silencio. ¿Qué está haciendo el maestro? ¿Qué está haciendo él? Se está levantando, dice el texto que se quitó su manto, tomó una vasija, tomó una toalla, la puso en su cintura, y ahora estaba listo para lavarnos los pies a nosotros, a sus discípulos. Eso tuvo que haber incomodado, tuvo que haber generado muchas preguntas. Incluso Pedro se resistió a eso. Cuando uno lee más adelante, dice Pedro, y muy fuertemente le dice al Señor, tú no vas a lavarme jamás los pies a mí. Porque él no entendía lo que estaba detrás de esta enseñanza. Cristo en el verso 1 nos muestra que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y una versión que me gusta mucho como dice esto es la versión Palabra de Dios para Todos, que dice acerca de esto: mientras Jesús estuvo en el mundo, siempre amó
a sus discípulos o a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Al máximo. Piensen, al Rey del universo, aquel por el cual fueron todas las cosas creadas, hermano. Aquel Rey soberano amó hasta el máximo, hasta lo sumo a sus discípulos, y por lo tanto ahora se dispone a servirles, a lavarles los pies. Y ese es el mensaje que el Señor quería dejarle a sus discípulos. Así como yo los amo a ustedes hasta lo máximo y les puedo servir, así también espero que ustedes se amen. Espero que se puedan amar hasta lo máximo y también se puedan servir el uno al otro. Pero también esta imagen, hermano, esconde algo glorioso. Es que solamente Cristo nos puede lavar a nosotros. Cristo solamente nos puede limpiar nuestro corazón sucio, cansado y herido. Así como Cristo lavó los pies de sus discípulos. Cristo es el único que nos puede lavar y limpiar de nuestra maldad. Y este ejemplo y esta enseñanza de Cristo habla de la renuncia de Cristo. Porque dijimos, Él era el Rey soberano. Él se quita su manto, Él se levanta, Él toma la iniciativa, toma los elementos y se dispone a lavarle los pies a sus discípulos. Él podría perfectamente quedarse esperando a que otro le lavara los pies. Pero Él renuncia a eso. Y muestra esa iniciativa y ese amor hacia los demás. Y eso también, hermanos, nos confronta a nosotros y confronta incluso el modelo que está establecido en este mundo, donde el humillarse es mal visto, donde el servir al otro es símbolo de debilidad, de inferioridad, y no de amor, y no de compasión. Si pensamos en lo que nos dice, por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 8, Pablo nos dice, haya pues en ustedes, en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir de humillación, de servidumbre y de amor a los demás. Estaba leyendo hace poco la historia de un misionero que se llama William Borden, y él fue un joven que desde muy temprano él fue expuesto al Señor, hacia las misiones, y él sintió un amor muy profundo por aquellos que no conocían aún a Cristo. Y lo que llama más la atención de este joven es que él provenía de una familia que era muy acaudalada, muy millonaria, con muchos bienes, con mucha riqueza. Y él era un joven muy prometedor porque era muy hábil para los estudios, muy capaz, muy inteligente. Y por así decirlo, la familia tenía toda la esperanza puesta en él de que él iba a hacer prosperar aún más la riqueza que tenía esta familia. La esperanza de los padres es que él pudiera prosperar los negocios que tenía y pudiera administrarlos. Pero en definitiva Dios tenía otra cosa para la vida de este joven. Y él dentro de la universidad se topó con un profesor que además de ser académico era pastor y fue misionero. Y cuando empieza a escuchar las experiencias de este pastor quedó todavía más fascinado de lo impactante que puede ser el evangelio en la vida de las personas. Y él entonces empieza a orar y le pide al Señor que él quería ser misionero, que él quería ir y predicar el mundo a otras naciones, a otras personas. Mientras eso su familia no lo lograba comprender, pero el joven siguió preparándose, siguió estudiando, siguió dedicándose al Señor para poder cumplir ese propósito. Finalmente Dios se lo permitió. Le permitió que este joven pudiese predicar el Evangelio, hace un viaje a Egipto, empieza a predicar ahí, luego quería moverse a China, también quería llegar allá a predicar, pero en la providencia de Dios este joven contrae una enfermedad y termina muriendo. Y eso impactó mucho a su familia, a sus cercanos, porque decían este joven podía haberse quedado acá, tranquilamente, gozar de todas las riquezas que esta familia tenía, trabajar en un negocio, administrarlo y hacerse millonario, pero lo que él hizo fue renunciar a eso. Renunció a eso y vio la necesidad en aquellos que no tenían a Cristo, y fue detrás del mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura.
Y eso, hermano, es lo que debe haber en nosotros. Esa es la causa natural, hermano, que debe haber en un corazón que ha sido redimido y renovado por Cristo. El deseo de renunciar a nosotros mismos y vivir para Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, hermano, un corazón que ha evidenciado eso va a demostrar también amor por los demás. Va a demostrar también interés por los otros. Va, aunque sea peleando, va a renunciar a sí mismo. Aunque sea luchando, aunque sea batallando, va a renunciar a sí mismo. Porque dice, ya no vivo yo. Ya no viven mis deseos, mis anhelos, sino que lo que hay en mí es Cristo. Y lo que Cristo ama, yo debo amar. A lo que Cristo se interesó, yo debo interesar. A quien Cristo sirvió, yo debo también servir. Eso es lo que implica, mi hermano, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si pensamos en eso, en el servicio que tuvo el Señor, veamos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida de renuncia y de servicio? ¿Somos fáciles para renunciar a cosas y poder servir a los demás? Y a veces nos cuesta porque pensamos que la renuncia es perder, es vernos, como decíamos, inferior al otro, y no ver el gran privilegio que hay de poder servir a los demás. Por eso el ejemplo de Cristo, hermano, también nos debe modelar a la renuncia. Nos debe modelar a que nosotros, hermanos, a veces somos tan arrogantes, tan orgullosos, y olvidamos que aquel que sí era glorioso, poderoso, el rey de todo el universo, Él se humilló, Él se rebajó. Y nosotros que somos solamente polvo, hermano, no lo hacemos. Sino que a veces nos miramos con desprecio los unos a los otros. Y este ejemplo, el ejemplo de Cristo, nos debe confrontar, pero también nos debe animar. Y si realmente somos hijos del Señor, vamos a experimentar ese deseo y esa renuncia a nosotros mismos. El último modelo que nos puede mostrar Cristo y el ejemplo es el ejemplo al amor hacia los demás. Verso 5 dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla que tenía ceñida. Y también, según las costumbres de la época, el lavado de los pies venía antes de pasar a la cena, pero vimos que los discípulos ya estaban sentados a la mesa y no se habían lavado los pies. Yo no podría decir qué es lo que pasó con los discípulos acá. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando? Que no prestaron atención a esto de lavarse los pies. El libro de Lucas, hermano, nos muestra otra panorámica de lo que ocurrió esa noche en la cena del Señor. Acompáñenme a Lucas 22, verso 24 en adelante. Estaban en el contexto en la cena del Señor, ellos estaban juntos a la mesa. Y dice, surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor de entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Hermanos, ellos estaban en la mesa y estaban discutiendo. Y estaban discutiendo cuál de todos ellos era el mayor. Estamos hablando de que nadie puso atención a esto de lavarse los pies, no había un sirviente, no había un siervo, y Cristo se levanta, toma forma de siervo y lava los pies a sus discípulos. Eso viene a ser también una bofetada a los discípulos que estaban peleando. ¿Cuál de ellos iba a ser el mayor? ¿Cuál de ellos era el más importante, el más grande, el más conocedor, el más sabio? Y ninguno se había preocupado de lavarse los pies, ni siquiera de lavar los pies a los demás. Y eso pasa a veces con la palabra del Señor. A veces llevamos nuestra vida sin considerar al Señor, y cuando uno lee la Escritura dice, Señor, lo siento, perdóname, porque soy así yo, soy arrogante, soy impetuoso, soy impaciente, soy soberbio, soy orgulloso. Y tiene que venir Cristo para enseñarnos eso. Tiene que estar su palabra para corregirnos, para hacer esa campana de alerta en nuestra mente y hacernos detener y decir, estoy mal así. No es así como debo vivir mi vida.
Por eso el tercer ejemplo que acá nos muestra Cristo es un ejemplo de amor. Porque como dijimos, Él amó hasta el máximo a sus discípulos, hasta los sumos. Y Él no tuvo ningún problema en humillarse y poder servir. El orgullo, hermanos, y el ego son venenos mortales para nuestro corazón. Y dañan nuestro corazón, lo entenebrece. Y también dañan las relaciones que nosotros podemos tener con otros. Genera discusión, contienda, división, así como estaba sucediendo con los discípulos. Ellos estaban discutiendo. En cambio vemos que la palabra del Señor nos mueve a otra cosa. Nos mueve a una vida de hospitalidad, a una vida de servicio, a una vida de amor. Y la hospitalidad es transversal en la Escritura. Usted la puede ver en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La preocupación a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, al necesitado, el proveer para su familia, el proveer para la familia de la fe. Todos esos son mandatos que el Señor le da a su pueblo, a sus hijos. Y lo que Cristo modeló entonces ahora fue que no debemos mirarnos con desprecio o con inferioridad entre nosotros mismos, sino mirarnos con amor. Y con ese amor que es capaz de servir al otro, capaz de levantarse, tomar la iniciativa y poder servir a los demás. Y para mí, hermano, el matrimonio siempre ha sido una fuente a la que recurro para tomar aplicaciones, sacar ejemplos o tomar enseñanzas. Y nosotros como cristianos sabemos que somos seres redimidos por Cristo. Eso significa que ya usted no es presa o esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo de este mundo. Usted vive esta vida contraria, de manera contraria a cómo es la vida de este mundo. Y lo glorioso del matrimonio es que la unión de dos, el matrimonio cristiano, es la unión de dos hijos de Dios. Hijos que si bien hay pecado, pero son dos hijos que han sido redimidos por Cristo. Por eso es un matrimonio muy distinto a cómo lo vive el mundo. El matrimonio no actúa, no piensa, no resuelve sus problemas como lo resuelve el mundo. En nuestras relaciones nosotros debemos evidenciar que hemos sido redimidos. El matrimonio es una muy buena escuela para eso, para demostrar que usted como esposa o esposo ha sido redimido. Y quizás mi hermano varón para el mundo, que un hombre, por ejemplo, le cocina a su esposa, que un hombre haga los quehaceres del hogar, que un hombre cambie pañales, bañe a su hijo, que un hombre haga descansar a su esposa porque ella está muy cansada y que él se preocupe del hogar. Quizás para el mundo ese hombre es inferior. Quizás para el mundo ese hombre llega a ser hasta incluso infeliz, un sometido, un mandoneado, como dicen algunos. Pero la verdad es que la palabra del Señor muestra todo lo contrario, hermano. Que un hombre, un esposo que es redimido por Cristo, ve la Escritura que Dios nos manda a cuidar, a proteger, a liderar, a amar a nuestras esposas. Incluso entregarnos como Cristo se entregó por su iglesia, entregarnos nosotros así a nuestras esposas y a nuestras familias. Y eso implica, hermano, renuncia. Cuando tú amas a tu esposa, cuando tú la cuidas, cuando tú la proteges, te estás renunciando a lo que te dice este mundo, qué es lo que tú debes hacer. Porque este mundo te dice que mientras más fiestas vayas, mientras más partidos vayas con tus amigos, mientras más mujeres conozcas, eres un buen hombre, eres un hombre feliz, un hombre próspero, un hombre dicho. Pero no es así, querido hermano. La palabra del Señor nos muestra otra cosa. Que nosotros debemos renunciar a todo eso, lo que hay afuera, renunciar incluso a lo que dicta mi corazón y obedecer a lo que me dice la palabra del Señor. Por eso cada acción de servicio que usted haga tiene antes una acción de renuncia. Cada vez que usted como esposo cuida de su mujer, la ama, la atiende, está renunciando y está sirviendo. Cada vez que usted como padre destina tiempo para estar con sus hijos, para amarlos, para jugar con ellos, para abrir las Escrituras, enseñarles la palabra del Señor, está renunciando también, pero también está sirviendo. Cada vez que usted como hijo cuida de su padre, ama a sus padres, los acompaña, los atiende, ora por ellos, está renunciando también y también está sirviendo a su familia, está sirviendo a sus padres. Y eso es lo que nos lleva la palabra del Señor en esta mañana.
a la renuncia y al servicio a los demás. Hace un tiempo, hermano, para terminar, hace tiempo leí una frase que la leí, la guardé y dije quizá en algún momento me va a servir y ahora me va a servir. Y la frase decía, si te haces fuerte, que sea para defender a los más débiles. Si te haces fuerte, que sea para defender a los más débiles. Y esa frase la leí en estas típicas frases motivacionales que hay para animar el ego del hombre, pero me llamó la atención eso. Si te haces fuerte, que sea para defender o proteger a los más débiles. Y pensando en esa frase, hermano, me llevó a lo que dice Pablo en Romanos 15, 1 y 2. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Por eso, mi hermano, si tú eres fuerte, si tú estás firme en el Señor, que sea para eso, para consolar, para animar, para apoyar a aquellos que están débiles en la fe. Si tú, querido hermano, en la misericordia del Señor está dotado de conocimiento, está dotado de sabiduría, está dotado de un amplio bagaje en la escritura o de una buena biblioteca, mi hermano, que eso sea para enseñar, para guiar, para corregir en amor a los demás, no para tú mismo acumular conocimiento. Si tú, mi hermano, en la providencia del Señor, Él te ha bendecido con prosperidad económica, con bienestar, con bienes, que sea justamente para eso, para ayudar a aquellos que lo tienen, para bendecir a aquellos que están mal. Y si a ti, mi hermano, Dios te ha dado en su gracia soberana lo más hermoso que hay, que es aquí. Si Dios te ha dado a Cristo, a su palabra, que sea para eso, mi hermano. Que sea para llevar a otros a Cristo. Que sea para mostrarles a otros el camino a Cristo. Para llevarlos a Él. Y mostrarles que el único remedio al veneno del pecado es Cristo el Señor. Que todo lo que tengamos, mi hermano, sea para eso, para glorificar a Dios, para amarle a Él, pero también para amar a nuestros hermanos. Oremos. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, esta mañana por su palabra. Agradezco, Señor, tu mensaje, agradezco tu amor hacia nosotros, Señor. Te agradezco el ejemplo de Cristo, Señor. El ejemplo de servicio, el ejemplo de amor, de negación, Señor. De obediencia hasta lo sumo. Y gracias, Señor, porque el ejemplo maravilloso de Jesucristo nos desafía, pero también nos consuela, Señor. Y nos hace entender de que Él es el verdadero Redentor. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. No hay otro sacrificio, Señor, porque todos serían imperfectos. Solamente el sacrificio de Cristo fue perfecto, Señor. Y a través de su sacrificio que hoy tenemos entrada a ti, Señor. Por eso, Padre, te pido que tu palabra más allá de quizás desanimarnos y hacernos ver que nos falta, Señor, que nos lleve a ti, Señor. Que nos mueva a ser obedientes, a renunciar y a poder amar. Ayúdanos, Señor, porque estamos en esta vida, en este mundo donde sabemos que van a haber pruebas, van a haber sufrimientos, va a haber pecado, y a veces eso nos desanima, Señor. Pero te pido que tu Espíritu Santo nos pueda avivar, nos pueda animar, Señor, a poder obedecer y cumplir con tu palabra. Porque no vamos a ser nosotros los capaces de hacerlo, sino es con tu ayuda, Señor. No vamos a ser capaces nosotros de obedecerte, de amar y de renunciar a nosotros mismos, sino es por tu ayuda. Por eso, Señor, te pido que ayúdanos, que nos capacites, que nos hagas fuertes, Señor, y que por sobre todo nuestro mayor deleite sea obedecerte a ti. Te damos las gracias, Padre, por lo glorioso y lo maravilloso que tú eres, por el consejo de tu palabra. Te pedimos, Dios, que la semana nos ayudes a meditar en ella, a poder recordarla y a poder aplicarla también en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar a los avisos de la palabra del Señor. Antes de darle